porque eso para vosotros no tiene ningún valor añadido. Y la cuestión es que yo quiero que esto sea un poco interesante y no haceros perder el tiempo, porque yo sé cuál es la situación de esta zona, la más perjudicada por el tema de la sequía y por las decisiones políticas para que se aplique esta reforma de la política agrícola común. Entonces yo, desde Bruselas, que yo no estoy en el día a día de la aplicación de la reforma de la PAC, aunque algo he podido leer, os quiero transmitir simplemente, bueno, escucharos en primer lugar, explicaros un poco el contexto y algunas falsedades y algunos mitos de las cosas que se vienen diciendo sobre la reforma de la PAC, y aunque sea extremadamente complicado, y eso lo vamos a intentar hacer en 10-15 minutos, ver algunas cuestiones de futuro, que se cierran sobre la agricultura y que van mucho más allá de la política agrícola común. A día de hoy, estábamos antes hablando con, bueno, se va incorporando gente, estábamos hablando con la gente de la cooperativa, y a día de hoy, y yo lo sé que hay gente de la que está aquí, ha escrito muchos artículos y habla mucho del Pacto Verde. El tema de la ecología es que está todo ligado. Está todo ligado porque el Pacto Verde y una serie de objetivos son los que van a condicionar no solamente la sequía, pero van a condicionar, lógicamente, la reforma de la política agrícola común y muchas de vuestras prácticas. Estamos ya con una PAC que se va a aplicar el año que viene, pero hay también otras muchas cuestiones que están ligadas con ese Pacto Verde, con esos objetivos de hacer la PAC más sostenible desde un punto de vista medioambiental. Las cuestiones sociales y económicas siempre quedan, y más ahora en Bruselas, un poco de lado, un poco marginadas, y ese es el debate. Pero van a venir, desgraciadamente, muchas más cosas que la propia reforma de la PAC. Yo hablando con agricultores, hay agricultores que me dicen, pues no me convence esto del ecoesquema, yo voy a producir y me quito de la PAC, en algunos casos, ¿no? Pero es que aunque tú produzcas fuera de la PAC, se te van a aplicar muchas cosas que van a venir aquellos los ganaderos con el tema del bienestar animal, con el tema de los fertilizantes, con el tema de los pesticidas, que son propuestas que se están discutiendo en Bruselas. Y con el tema de la PAC, bueno, hay cosas que hemos conseguido porque hemos tenido 2 años de transición. Yo lo comentaba antes en la cooperativa. No era fácil porque muchos políticos, sobre todo ignorantes de la realidad del campo, decían, no, un año es suficiente y después de un año estamos ya preparados, velocidad de crucero con la nueva PAC. Pues fíjate cómo estamos ahora, que ya se ha sembrado, los que haya sembrado en otros sitios de España, y la nueva PAC está ahí. No tenemos ni idea de cómo se va a aplicar el ecoesquema de zona de riego, el secano húmedo que propone el Ministerio. Todavía dudas sobre el tema del agricultor activo, la conversión de derechos. Esa es la realidad, y al menos conseguimos los 2 años. Yo, que estoy en Bruselas desde hace ya muchos años, sé que Bruselas a veces se utiliza por parte de los políticos, y este Ministerio de Agricultura no es una excepción. Siempre se pone como excusa. No hacemos esto porque Bruselas no nos deja. Y a veces tienen razón y a veces no. Es verdad, hay situaciones donde intentan hacer cosas y no se las dejan porque hay unos objetivos de reducción de emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, acaban de aprobar un reglamento con el objetivo de que las emisiones de CO2 de la agricultura se reduzcan en un 40% de aquí a 2030. Entonces eso pues, entraña una serie de requisitos. Pero otras veces no. Yo escuchaba al ministro Planas también la semana pasada que hablaba de la doble tarifa eléctrica. Y decía, no, esto está bien, tenemos una ley, pero Bruselas no nos deja. Pues es mentira, Bruselas te deja. A veces hay decisiones políticas y hay que saber quién tiene la competencia para luego saber dónde reclamar. Porque muchas veces lo más sencillo es escudarse. Bruselas tiene su responsabilidad. Y yo quería aprovechar estos minutillos, y luego habrá un turno al final de debate, de comentarios y preguntas, para deciros lo que decide Bruselas y lo que ha decidido el Ministerio y hasta dónde puede llegar y qué puede modificar a corto plazo y a medio plazo el Ministerio con esta reforma de la política agrícola común. Bruselas decide el presupuesto, eso está claro, y todos lo sabemos, cada vez hay menos presupuesto, menos instrumentos, menos dinero, y a todos los que estéis aquí sentados se os pide hacer más cosas. Eso es la realidad, y eso viene de Bruselas. Siempre decimos el 30% del presupuesto europeo en la PAC. Sí, pero el 0,4% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea, solo eso va para el tema de alimentación. Y esas restricciones presupuestarias las va imponiendo Bruselas, al igual que los objetivos climáticos. En toda la PAC, es verdad, dice, de todas las medidas que hagas, el 40% de las medidas de la PAC tienen que tener una justificación climática. Y por eso luego nos explicamos el desarrollo de muchas cuestiones. Y de los fondos de desarrollo rural, el 35%.
Eso lo imprime Bruselas. También la subsidiariedad. Y sabéis que Vox ha pedido subsidiariedad, pero subsidiariedad no es renacionalizar la PAC, y esto me gustaría recalcarlo. Más subsidiariedad, sí, para que haya más decisiones a nivel de Estado miembro, pero es peligroso, y ya lo vemos, por ejemplo, con el tema de los fertilizantes, que cuando falta dinero, en lugar de buscar fondos para hacer frente a esas necesidades, pues vamos siempre a cogerlo de lo mismo, de la política agrícola común, de la PAC. El caso de los fertilizantes, en lugar de poner ahora a corto plazo algún tipo de ayuda a los productores, se dice, bueno, que haya ayudas de Estado o que la PAC, en la reserva de crisis, cuando no hay dinero, ¿no? Y luego también, como he dicho, el propio PEPAC, el propio plan estratégico, lo ha decidido Bruselas, que haya un único plan con subsidiariedad y que el Estado vaya decidiendo una serie de medidas. Pero lo que es verdad es que nadie ha obligado al Ministerio de Agricultura, y eso es importante señalarlo, a tener esta PAC. Es decir, nadie ha obligado al Ministerio a pasar de 50 a 20 regiones. Y tampoco ha obligado a que se crearan 8 o 9 ecoesquemas. Todas estas decisiones, la mayoría de ellas, algunas tienen base agronómica, pero muchas de ellas se han decidido por cuestiones y decisiones a nivel político, ¿no? Tanto los ecoesquemas como el tema de los determinados pagos o la regionalización, ¿no? Todavía a estas alturas, la semana pasada, que había un debate en el Parlamento Europeo, 60 años de la política agrícola común, había una eurodiputada socialista que suele hacer buenas cosas en el tema de la agricultura, pero básicamente su mensaje era: qué buena es esta PAC porque hemos incluido la perspectiva de género y porque hemos incluido una condicionalidad social reforzada. Una condicionalidad social que en el caso de España se va a aplicar a partir de 2024. Bueno, y tema de rentabilidad, y tema de competitividad, y tema de instrumentos para producir, ¿eso dónde queda? O sea que ese es un poco el debate. Como digo, nadie ha obligado. Hablábamos con la gente de la cooperativa y sabemos que sois de los más perjudicados. Un derecho de media en esta zona son 800 euros. Y con el greening, con el antiguo pago verde, pues eso nos daba más o menos 400 euros. Con este nuevo sistema de hacer una tasa plana para el regadío, a lo que Vox siempre se ha opuesto, nos hemos opuesto a esa tasa plana para el regadío, ese pago verde de 400 euros a los agricultores de esta zona se le queda en 150 euros. Eso si se dan una serie de condicionantes y si no se aplica la degresividad, porque a partir de 25 hectáreas habrá una serie de reducciones, ¿no? Y nos hemos opuesto, por supuesto, también al tema de la condicionalidad reforzada, ¿vale? Condicionalidad reforzada, sabemos que para este año hay un carajal montado con todo el tema de la condicionalidad, las buenas condiciones agrarias. De hecho, ya tenemos 2 excepciones para el año que viene, aunque alguna de ellas hay que cumplirla. El tema de la práctica 7 y la 8, rotación y diversificación de cultivos, no tenemos que cumplirlo, a menos que hayamos optado por el ecoesquema correspondiente, y tampoco el tema de la retirada de la superficie productiva, ¿no? Eso no hay que cumplirlo. Y hay cuestiones que tal vez se amplían para un año, pero toda la lógica dice que en la situación actual que estamos viviendo, con la subida de costes, con el tema de la guerra, pues a lo mejor esta condicionalidad reforzada habría que intentar tocarla y modificarla. Como digo, ecoesquemas muy deficientes. Y nosotros siempre hemos apostado porque hubiera una regulación con los ecoesquemas que estuviera basada en esa lógica agronómica. Y como decía antes, es una pena, es una lástima que algunas decisiones de la PAC tengan una base ideológica o política, ¿no? Hemos diferenciado entre los pastos húmedos, pastos de secano, entre el secano húmedo, entre el secano húmedo le van a dar 80 euros y el secano 40. Y luego también lo mismo tenemos con todo el tema del regadío, como digo, de la tasa plana. Hay diferencias para beneficiar a la cornisa cantábrica con algunas de estas, con esta regionalización, ¿no? Para que en algunos casos se cobren pues 35 euros de más con todo el tema, por ejemplo, del secano húmedo, ¿no? Es una decisión que si hacemos las cuentas, pues llegamos a eso. Y como digo, pues es complicado siempre hablar de estas cosas aquí, porque con los cálculos que ha hecho la Junta, Sevilla, toda la provincia, anualmente va a perder con esta PAC 50 millones de euros anuales, lo que es una cifra considerable, desde luego. En todo este tema también hemos tenido todo el debate de los derechos históricos, lo sabéis, y hemos tenido también mucha presión
incluso nosotros hemos tenido presión por abogar por la supresión de los derechos históricos, pero nosotros entendemos que hay una lógica. Cuando se hizo la foto fija en el 2006 y 2007 se hizo la foto y se repartieron los derechos. También entendemos que el sistema, lógicamente, tiene que modificarse porque aquella foto que se hizo hace ya muchos años, pues tiene que actualizarse. Pero desde luego no de la manera que lo ha dicho el Ministerio. El Ministerio con los derechos históricos ya nos dice que en 2025 va a haber una revisión, a ver cómo funciona el sistema, y quieren que en 2026 en cada región tengamos una aproximación del 85% de valor medio del derecho y en 2029 tengamos esa convergencia plena. Esta es una de las cuestiones a las que yo me refería al principio, diciendo que aunque se diga que es un mandato de la Unión Europea, no es verdad. Y lo digo yo, que estoy allí en Bruselas con estas negociaciones generales respecto a la convergencia. Sí que se quiere que haya una convergencia interna, que converja los derechos históricos en 2029, a partir de 2029, pero todos estos tramos del aumento del 3%, la cifra en 2026, eso es algo que ha impuesto el Ministerio de Agricultura, pues con los análisis que han realizado. Y una cosa importante, y por favor no está moderado, si me extiendo de verdad cortadme, pero esto también es muy importante porque con el tema de los derechos históricos o con el tema de vamos a hacer el reparto de las ayudas más justos, en cada reforma de la PAC tenemos siempre el mismo debate. A ver cómo hacemos el reparto de las ayudas más justo. Y en este caso, la Comisión Europea le dio al Ministerio 3 opciones. Le puso la opción baja las regiones, tienes 50 regiones, baja regiones, se igualan. Le dio la opción de utilizar el pago redistributivo, ¿vale? Primeras hectáreas, vas dando un poquito de dinero adicional, poner 2 umbrales, bueno, un sistema complejo, dar más a los pequeños y medianos. Y la tercera opción es aplica un techo de las ayudas, a partir de 60.000 euros, pues empiezas con una serie de recortes, bueno, hasta a partir de 100.000 euros, 100% de recorte, y el Ministerio opta por los 3 más 1, opta por los 3 sistemas, bajar las regiones, aplicar el pago redistributivo, aplicar los techos y un supertecho para que no haya ningún tipo de ayuda superior a 200.000 euros. O sea, todas las opciones que daba la Comisión Europea las ha cogido el Ministerio, el ministro Planas. Y luego, bueno, ya no, es que hay un montón de temas. La verdad es que, claro, esto me podía extender, tengo un montón de cosas que decir del tema de los ecoesquemas y sobre todo, claro, todos los que estéis aquí en zona de riego, ya a partir del año que viene, el que haya sembrado y el que lo solicite, pues tiene que cumplir con todo lo que es la gestión sostenible y tiene que llevar ahora, pues, ese plan de abonado firmado por un técnico, tiene que tener su carné digital, tiene que tener un sistema de certificación también de la gestión del agua. Como digo, os estamos simplificando la vida, no solamente desde Bruselas, sino desde el Ministerio, ya veis, ¿no? Antes lo que habíamos comentado en varias ocasiones de la complejidad y la burocracia que se está generando, que yo de verdad veía en la cooperativa que había un cartel diciendo que el jueves viene alguien a explicar todos estos temas de la PAC en detalle. Pues yo no sé cómo lo van a hacer, porque la verdad es que las propias explicaciones del Ministerio en la aplicación de los ecoesquemas en algunos casos son contradictorias. Y claro, y entre medias esto no es un juego de políticos. Este es un juego que os estáis jugando vuestras habichuelas, que sabéis lo que tenéis que sembrar y lo mínimo que se puede hacer con vosotros es daros cierta seguridad jurídica, con la que está cayendo, con la que no cae, con el tema de la sequía, al menos saber cómo se debe aplicar un determinado ecoesquema. Y para no extenderme, voy a concluir, luego habrá un turno para preguntas, con el tema de, bueno, el futuro o qué ocurre en Bruselas. Como he dicho, hay muchas cosas que vienen, que no están en la PAC, todo el tema de los pesticidas, que eso da para una charla larga, todo el tema de bienestar animal, el Nutri-Score, revisión de las indicaciones geográficas, nueva legislación sobre el desperdicio alimentario en la fuente, o sea, en la explotación, vienen nuevas normas. Pero yo quería comentar que la semana pasada, estuve con el comisario de Agricultura y con el consejero de Agricultura de Castilla y León. Estuvimos en Bruselas debatiendo largo y tendido sobre todas estas cuestiones. Miro a las cámaras, creo que están encendidas, no debería decir esto, pero el comisario de Agricultura la verdad es que deja un poquito que desear. Deja un poco que desear porque no lidera la narrativa. Le han comido la tostada. El comisario de Agricultura está ahí y la ola verde que tiene la propia comisión se lo ha comido y tiene que ser mucho más activo para defender los intereses de los agricultores. Pero yo
a pesar de la que tenemos delante de nosotros, pues cierto optimismo veo, porque al menos el comisario de Agricultura ha cambiado los mensajes que me daba hace 2 años. Lleva 3 años en el poder. Hace 2 años decía, no, aquí tenemos el plan estratégico y todo, no se modifica nada. Ahora ya dice, estas modificaciones de la rotación de cultivos o del tema de dejar elementos paisajísticos y no producir, ya sea en el ecosquema el 7% o un 4% en la condicionalidad, esto, si el Ministerio lo quiere, ha venido para quedarse. O sea que la condicionalidad reforzada ya ha visto que solo añade trabas y que verdaderamente no repercute en la productividad, pero sobre todo repercute mal también en el medio ambiente, ¿vale? Y eso es un mensaje que antes no lo tenía y ha dicho, oye, si el Ministerio lo quiere, se va a poder modificar el plan estratégico. Eso es importante saberlo. 8 veces durante los próximos 5 años el Ministerio de Agricultura podrá modificar los planes estratégicos. Vamos a ver. Yo entiendo que, bueno, que no van a tocar el tema de las regiones, seguramente, no van a tocar el grosso o lo fundamental de los ecoesquemas, pero hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones que mejorar, muchas cuestiones que abordar en las ayudas asociadas, en el funcionamiento de algún ecoesquema, en el tema de la condicionalidad, en haber dejado fuera de la ayuda de la proteína vegetal a las oleaginosas. Ahí hay muchos temas que hay que trabajar. Luego también, el propio comisario, como te digo, que a veces pues, hay que empujarle, pues ya reconoce el tema del presupuesto y parece una tontería. Dice, bueno, un comisario de Agricultura tiene que reconocer que está trabajando con menos dinero. No era así. Hace unos meses decía que no, que la PAC tenía el mismo dinero. Ya no dice eso. Ya reconoce que la PAC, lo reconoce el comisario, esta PAC tiene un 10% menos de presupuesto, ¿vale? O sea, y que la PAC no puede hacer todo. Eso es lo que dice. Luego hay que ver, porque hablar es muy sencillo, pero luego hay que ver cómo se aplica. Se acaba de publicar una comunicación sobre el tema de los fertilizantes. Y hemos estado hablando antes de entrar en la sala, ¿no? Fertilizantes todo ha subido. Bueno, la soya ha subido un montón, pero los fertilizantes más del 100%. Y claro, el sector está pidiendo ayudas a corto plazo, soluciones. La comunicación de la Unión Europea va a ayudar al fabricante de abonos y al agricultor le dice, bueno, que haya ayudas de Estado que dé el ministerio o que se busque en tema de la Reserva Nacional. Una reserva de crisis para toda la PAC que no llega a los 400 millones de euros con la que quieren hacer absolutamente todo. Pues no, habrá que intentar buscar fondo de otras cuestiones. Y un tema que también hablábamos esta mañana, y ahora van a hablar del agua, pues el tema de Next Generation. Es una vergüenza, que yo estoy hablando de PAC, pero tengo que decirlo, y luego insistirá Ricardo Chamorro en esas cuestiones, que no se esté utilizando el Next Generation para seguir con la modernización y la innovación en la agricultura, para invertir en regadío. Es fundamental usar esos fondos y están ahí y todavía, si insistimos, yo creo que ahí hay tienen margen de maniobra para que el tema se haga. Y por último, comentar simplemente que el propio comisario también ha reconocido el tema de la barbaridad que quieren hacer con el tema de los pesticidas. Si aquí lo estamos viendo, bueno, el algodón, ahora estamos todos produciendo, o básicamente el algodón, con el algodón tenemos problemas gordos con las plagas porque las sustancias que hay no sirven. Las que sirven las han prohibido. Y las que no sirven o son de contacto no son eficaces. Y esas son las que quieren. Pues tendremos, si queremos reducir el uso de pesticidas en un 50%, que menos que pedir alternativas. Denme usted una alternativa que funcione. Y no con parches, como hacemos siempre, esperando hasta última hora que el Ministerio nos dé y nos conceda el uso excepcional. Y ya por último, concluyo, que tampoco no es PAC, pero es que todo está relacionado, que es el tema de los acuerdos comerciales, todas las grandes negociaciones. Ahora están en Sharm el Sheikh, sitio maravilloso en Egipto, discutiendo el cambio climático, la COP27. Y este año solo se habla de agricultura. Y se habla de agricultura de la vertiente mala de la agricultura, no de la vertiente buena. Ese tema hay que cambiarlo. Pedro Sánchez yo creo que ha aprovechado la cumbre para anunciar 5 millones de euros que va a dar a países terceros para ayudarles a superar la sequía. Ese ha sido el gran anuncio que ha hecho el gobierno en la cumbre. Pero hay que hacer más cosas porque los acuerdos comerciales al final denotan hipocresía. No podemos obligarlos a hacer muchas cosas que luego, pues, acabamos de firmar un acuerdo con Marruecos, 120 millones de euros, acuerdo verde que se llama, ya financiamos antes su plan verde, básicamente para modernizar el regadío en el norte de Marruecos. Los marroquíes han abandonado la producción en todo lo que eran las zonas pobres, las zonas que daban de comer a la gente, donde tenían vacas, leche, tenían cereales, eso lo han abandonado. Se han limitado a ir al norte, el norte fértil y tal, para exportar a la Unión Europea con nuestros apoyos.
Hay muchas batallas, hay cosas que están cambiando, pero bueno, yo sé que me estoy extendiendo mucho. Quería daros unas pinceladas de la discusión en Bruselas y creo que las preguntas y los comentarios al final, ¿verdad? Sí, Entonces, pues le voy a dar la palabra a nuestro diputado en el Congreso y portavoz de Agricultura, Ricardo Chamorro. Bueno. Ah, no funciona. No, es verdad, te lo he dado, pero bueno, se me ha oído, ¿no? Más o menos. Bien. Ya, lo veo aquí. No hace falta micro. Bueno, nada, Bueno, lo primero, daros las gracias por habernos acogido aquí en esta comunidad de regantes, y para nosotros es un placer pues estar con vosotros para ponernos a vuestra disposición, escucharos y también explicaros cuál es nuestra visión política en todo esto relativo al sector agrario, al tema de la sequía, a todo esta tormenta perfecta, que es como venía la charla que nosotros queríamos dar esta tarde. Es la tormenta perfecta entre la sequía y también la política agraria común y todas estas políticas verdes que están poniendo una soga al cuello al final a todos los agricultores. Hablaba antes Pedro, yo me voy a centrar un poco en el tema del agua, pero quería hablar antes, porque bueno, en el Congreso yo soy diputado nacional por Ciudad Real y soy el portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados, y el otro día estuvimos defendiendo por nuestra posición en relación al Plan Estratégico Nacional, que como sabéis es el nuevo reglamento para la ejecución de toda la política agraria común, y deciros que ya desde antemano, bueno, nosotros mostramos nuestra contrariedad con respecto a esta PAC y por lo tanto estábamos en contra también de la consolidación de la PAC a través del reglamento. La política agraria común, como bien ha explicado Pedro, hemos visto que ha habido una evolución de esa política agraria común que ha sido positiva para España cuando nosotros entramos en la Unión Europea, por supuesto. Una política agraria común que tenía varios principios, varios principios fundacionales, que era la preferencia comunitaria, la unidad de mercado, la solidaridad financiera y una ayuda para los agricultores, pues para que Europa tuviera un sector agrario fuerte, que produjera y que no se produjeran situaciones como se habían producido después de la Segunda Guerra Mundial de desabastecimiento alimentario en todo el continente europeo. ¿Os acordáis del Plan Marshall y todas estas cuestiones? Pues ese es el objetivo de la política agraria común, es que los agricultores del sector agrario tuviera fuerza y que fuera competitivo en un mercado global que, como bien habéis dicho, pues hay una situación a la hora de competir con países terceros que realmente puede dar lugar a que se desarticulara el sector agrario, ¿no? El cambio de paradigma que estamos viendo ahora mismo es que con todas estas políticas verdes, el pacto verde, que al final tiene su transposición en la granja a la mesa, lo que está dando lugar es a un montón de burocracia verde, ¿no? Que vosotros lo estáis sufriendo de manera constante, que unido a la subida de costes de producción, unido al tema de la subida del gasóleo, de los fertilizantes, del nitrógeno, absolutamente de todo, más luego una sequía, lo que puede llegar a producir es el fin del sector agrario, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados porque pensábamos que con toda esta inestabilidad a nivel global, con la guerra de Ucrania y todo esto, esta burocracia verde iba a haber una flexibilidad a la hora de ejecutar todas estas exigencias y estas condicionalidades medioambientales. De hecho, hay informes de la propia Comisión Europea que dice que la aplicación de todo estos pacto verde y toda esta burocracia verde iba a acabar con la producción y iba a ser muy perjudicial para todo el sector agrario, no solo de la propia Comisión, sino también incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo dijo un año antes del acuerdo de la PAC, diciendo que todas estas políticas demagógicas iban a aplastar a la agricultura europea y que evidentemente nos iban a hacer más débiles frente a esas importaciones, porque claro, de manera paralela se están haciendo esos acuerdos de libre comercio con países terceros que evidentemente vosotros, las leyes del mercado es que si hay una sobreoferta de productos de países terceros bajan los precios y si encima te están subiendo los costes pues no puedes competir, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Por mucha ley de cadena alimentaria que haya hecho el ministro Planas y que dice que nosotros en el Congreso, a pesar de lo que están diciendo algunas formaciones contrarias a Vox,
dice que nosotros votamos en contra de la ley de cadena alimentaria. Nosotros no votamos en contra de la ley de cadena alimentaria, nosotros nos abstuvimos porque aunque consideramos que el fin es loable, evidentemente, de que se cubran los costes de producción, no que se cubran, sino que se venda por encima de los costes de producción, consideramos que evidentemente el planteamiento que tiene este ministerio y esta ley no iba a ser efectivo, y de hecho es así, es decir, se está vendiendo por debajo de costes, y además, como no hay ningún control de las fronteras, la ley de cadena alimentaria se aplica solamente en España. Pero claro, evidentemente, si tienes un acuerdo de libre comercio y a Marruecos no se le aplica la ley de cadena alimentaria, pues la distribución se va a ir a comprarles a Marruecos, se va a ir a Egipto o se va a ir a Portugal, que tampoco se le aplica la ley de cadena alimentaria. Por lo tanto, si tú intervienes el mercado interior, que vuelvo a repetir, me parece un fin loable, evidentemente, que se pague por encima de costes y se le obliga a la distribución, pero las fronteras están abiertas, la distribución se va a ir fuera. Y entonces va a ser incluso más perjudicial todavía para los agricultores. Pero bueno, centrándome en lo que yo venía a hablar, que es el tema del agua, el tema del agua, que bueno, aquí tenemos un problema ya transversal, que es el tema de la sequía, que está afectando a toda España. Es un problema, evidentemente, que bueno, pues tiene difícil solución, porque hasta que no llueva pues no tenemos mucha solución, pero evidentemente lo que sí podíamos hacer es invertir en infraestructuras, tener una mentalidad también de la importancia que tiene toda la distribución del agua para un sector económico tan importante como es la agricultura, que tiene una dimensión social espectacular en las zonas rurales. Estamos hablando del reto demográfico, el regadío, toda esta zona se puede ver perfectamente. Es decir, aquí hay pueblos que tienen bastante población y que subsisten precisamente gracias al regadío, la importancia del regadío. Y lo que nos encontramos ahora mismo en todo lo que está desarrollando este gobierno es que todos los planes hidrológicos, todos los planes de cuenca, al final están basados en una demagogia verde, que es la misma que estábamos hablando antes con respecto a la PAC, y está aplicada aquí a través del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, en el cual hasta en el prólogo de todos los planes de cuenca ya se está hablando, digamos, como que los agricultores son los culpables del cambio climático, los ganaderos son los culpables, etc. Cuando es absolutamente falso, es mentira, ¿no? Y además los agricultores son los que gestionan nuestro patrimonio ecológico, son los que ponen la comida encima de la mesa de todos los españoles, y evidentemente eso hay que agradecerlo. Y además siempre se ha tenido esa visión cuando se ha tenido una visión de Estado, porque aquí todas estas infraestructuras, desde los años 70, que he podido ver allí toda la historia de esta zona y de todos los canales y de todo el tema de las marismas, pues había una importancia en invertir en infraestructuras para que la gente no se fuera a las grandes ciudades, para que tuvieran un futuro, para que tuvieran una salida, para que tuvieran una rentabilidad en sus explotaciones, y el agua ha sido fundamental para esa dimensión social, para que la gente se quedara. No solo aquí, también tenemos un ejemplo que es el trasvase Tajo Segura, que lo conocéis, trasvase Tajo Segura para zonas como la zona de Almería, la zona de Murcia. Esas zonas eran un secarral, la gente se iba y emigraba de allí, y una vez que ha habido el agua, pues por ejemplo en Murcia se han creado 300.000 puestos de trabajo, se ha triplicado la población, y por lo tanto el agua y las infraestructuras hídricas son unas infraestructuras que además se amortizan de una manera clara, que tienen una dimensión social, que arraigan población y que triplican población. Por lo tanto, la mentalidad fundamental, o sea, lo que nosotros planteamos en Vox, y siempre lo habéis escuchado, es hacer un plan hidrológico nacional, pero con una visión transversal a nivel de infraestructuras, de conectar las distintas cuencas hidrográficas, de utilizar también en ese mix, en el tema del regadío, las desaladoras y todo lo que sea necesario. Pero es una cuestión de sentido común, que lo hacen todos los países. Hablaba antes Pedro de que se está invirtiendo con fondos europeos en Marruecos, por ejemplo, para las infraestructuras hídricas, y resulta que aquí no te dejan hacer trasvases, resulta que aquí cada vez más están hablando de caudales ecológicos. El plan verde ese de Marruecos, que es previo a esta dotación que ahora mismo le están dando en infraestructuras, pero es que en Egipto también está otro plan, que es el plan Tosca, donde se ha ido muchísimos millones de la Unión Europea. Entonces, entre lo anterior que hablábamos del tema de la PAC, que ahora mismo se ha convertido, en vez de una ayuda a la rentabilidad de los agricultores, se ha cambiado de paradigma, el 40% son obligaciones medioambientales que están arruinando a los agricultores, que les están llenando de burocracia verde, más luego que no te están dejando, o sea, no se están ejecutando infraestructuras en España, y todo eso encima se está financiando obras de infraestructuras hídricas en países terceros que son competencia directa con nosotros. Parece que
las estructuras políticas están beneficiando a terceros y lo que están haciendo lo que quieren es deslocalizar nuestra producción convencional a países terceros y arruinar nuestro sector agrario. Todo lo contrario de esos principios fundacionales de la PAC, de esa política agraria común, de esa política que pretendía fortalecer el sector agrario para tener un sector agrario fuerte, para que tuviéramos autoabastecimiento en toda Europa, para que tuviéramos soberanía alimentaria. Entonces, eso para empezar, ¿no? La directiva marco del agua que tenemos, que se adhirió a Aznar, pues bueno, la directiva marco del agua, en ese momento cuando nosotros nos adherimos, que prohíbe los trasvases, que también ya empezó en ese tema del ecologismo radical y tal, tenía una cosa que era muy importante, que era el trasvase del Ebro, es decir, el Plan Hidrológico Nacional. Y ahí se hablaba ya del trasvase del Ebro y una serie de infraestructuras que hubieran sido muy importantes para cohesionar España. Ese plan hidrológico se derogó, como bien sabéis, teniendo todos los informes de impacto ambiental, teniendo financiación de la Unión Europea, se derogó porque Zapatero necesitaba los votos de Esquerra Republicana de Cataluña para su investidura y entonces le obligaron a derogar esa infraestructura que era fundamental para la cohesión de España. Lo que quiero decir con esto es que, aunque es de hace mucho tiempo esa derogación, vemos el poco compromiso que tienen algunas formaciones políticas con infraestructuras que son importantísimas y que tienen una dimensión social muy grande para toda España, ¿no? Que son miles y miles de familias las que dependen. Si tú sacrificas una infraestructura de esa envergadura que hubiera traído el agua todo al Levante y que, por ejemplo, hubiera quitado presión sobre la infraestructura del trasvase Tajo Segura y que hubiera dado riqueza a toda España y que podemos haber aprovechado otras aguas, vemos, si te lo cargas así de un plumazo solamente por los votos y por la investidura, vemos que no hay una visión nacional, que tiene que estar por encima de todo, que tiene que crear esas infraestructuras de manera transversal para que España sea fuerte, para cohesionar, para dar riqueza, para que las familias en las zonas rurales sean más fuertes, para que tengan un futuro, para que tengan rentabilidad y tal, ¿no? Nuestra visión son acometer esas infraestructuras, como las hace Marruecos, como las hace Egipto, como las hace China, como las hace Estados Unidos, como las hace Israel, que tiene menos agua que España y le está ganando terrenos al desierto y está haciendo explotaciones y tierras fértiles gracias a las infraestructuras, gracias a la innovación, gracias a la tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir al grano porque si no me enrollo y voy a terminar más tarde del tiempo que tengo asignado, ¿vale? A partir del 1985, con la ley de aguas, pues el agua es un bien de dominio público, el agua es de todos, el agua tiene que estar al servicio de la nación y por lo tanto hay que hacer todo lo necesario para que no falte el abastecimiento de aguas y para que también sectores importantísimos para la economía nacional, como es el sector agrario, pues se puedan abastecer y puedan funcionar de una manera normal. En relación a estos planes hidrológicos, no se están cumpliendo los planes hidrológicos a nivel de infraestructuras. En todos los planes hidrológicos, como sabéis, se van renovando. Ahora mismo tenemos unos planes hidrológicos que están en fase de alegaciones y que son absolutamente radicales y letales para el regadío. En los anteriores, en los previos, las dotaciones económicas para infraestructuras no se ejecutaban. Se ponían en los planes, pero se ejecutaba a lo mejor un 7%, un 10% de lo que se había que invertir en infraestructuras. Hemos tenido gobiernos que no están comprometidos con las infraestructuras y con la cohesión de España a nivel de regadíos, y hay que decirlo de manera clara y transparente. Muchas de las infraestructuras que tenemos son de hace 30 o 40 años, y la mayoría de las infraestructuras fueron planificadas desde antes de la Segunda República y luego se fueron ejecutando en los distintos regímenes que hubo de manera posterior. Pero a partir de hace 40 años no ha habido un pensamiento de infraestructuras para cohesionar, sino que cada uno lo que se ha dedicado, aparte del Plan Hidrológico Nacional, ese que os estoy comentando, que sí hubiera sido importante para la cohesión de España, si se hubiera ejecutado, pero no se ha llegado a ejecutar, el resto lo que hace es demonizar incluso las infraestructuras hídricas, cargarse el tema del regadío, ahora están planteándose cargarse los embalses y por lo tanto eso tiene que cambiar si queremos tener un país con futuro, si queremos tener un mundo rural con futuro, si queremos tener un sector agrario con futuro. El tema de las concesiones hidroeléctricas es un tema también que hemos hablado, lo ha hablado también nuestro presidente,
lo habló cuando la moción de censura, hay una serie de concesiones para el sacar la energía hidroeléctrica, que son los saltos de agua y el agua de bombeo, ¿no? Hay muchos embalses, por ejemplo, que no son embalses ni plantas hidroeléctricas de bombeo, que se podrían aprovechar para el regadío. Por lo tanto, nosotros hemos llegado a plantear que algunos embalses que no son de bombeo, que son, por ejemplo, el de Ricoballo, no sé si os acordáis, que se abrió el embalse y se perdió todo ese agua, que estaba el embalse medio lleno y se perdió para generar electricidad, pues que ese agua, por ejemplo, recuperar esas concesiones y utilizarlas para el regadío. Lo del trasvase del Ebro, que también os he comentado, la necesidad del regadío para resolver el problema del reto demográfico es fundamental. Vuelvo a repetir, estos son datos además objetivos de FENACORE, que todos lo conocéis, la Federación Nacional del Regadío. Donde hay agua se triplica la población, la riqueza es palpable, la rentabilidad de las explotaciones está clara, por lo tanto es importantísimo tener esa visión nacional en cuestiones hidrológicas. El tema de los caudales ecológicos, vemos que tampoco hay una objetividad técnica muchas veces en el tema de los caudales ecológicos, como la política es la que prima ahora mismo en las decisiones de las confederaciones hidrográficas y no lo técnico, vemos que cualquier excusa es buena para restringir el regadío por parte de los políticos, para echar la culpa y hablar de todo este tema del cambio climático, que bueno, pues cambios siempre ha habido, todavía nos acordamos todos de la frase esta de la pertinaz sequía y tal, pero precisamente si hay un problema, como ellos dicen, tan brutal a nivel de cambio climático, lo que tendrás que hacer son las infraestructuras para impedir esas consecuencias del cambio climático. Porque si los políticos hablan de cambio climático, pero luego no invierten en infraestructuras para frenar las consecuencias de ese teórico cambio climático, ¿qué quieren? ¿Que el pueblo se suicide o que se vaya la gente de los pueblos? Porque no tiene lógica, no es coherente. Es decir, hay un cambio climático, dicen los políticos. Pues entonces vamos a hacer infraestructuras para evitar y para que la gente permanezca y pueda seguir teniendo sus negocios. Pero el no hacer absolutamente nada, no hacer ningún tipo de infraestructura hídrica, no poner ningún tipo de solución a esas consecuencias que dicen que van a haber con el cambio climático, es dejar al pueblo español atado de pies y manos. ¿Cuál es la solución que nos plantean? Ninguna. Por lo tanto, hemos visto lo que tenéis hecho, el esfuerzo que han hecho todos los agricultores a nivel nacional en la optimización de los recursos. No os pueden criminalizar, no os pueden demonizar, no puede ser... no se puede permitir que se diga que los agricultores y los ganaderos son los culpables del cambio climático. No se puede criminalizar la vida rural, no se puede criminalizar los pueblos. Se está criminalizando la esencia de España, se está criminalizando la posibilidad de la cohesión de España. Estamos hablando de que el 85% de nuestro territorio nacional es zonas rurales. Y las zonas rurales, al final, por mucho que digan, no, pues se va a ir gente allí con el internet metido en la habitación. Las zonas rurales siempre han vivido el sector primario. El sector agrícola es fundamental. Si no hay rentabilidad en las explotaciones agrarias, si no hay rentabilidad en la ganadería, si no hay rentabilidad para el sector primario, al final nos estamos cargando todo nuestro mundo rural, nos estamos cargando el futuro de España, nos estamos cargando la soberanía alimentaria, que tan importante es y tanto se está poniendo en valor ahora con la crisis de Ucrania, que no están llegando el tema de los cereales, el tema de las materias primas, y por lo tanto que sepáis que en el epicentro, digamos, de nuestras políticas son todas las infraestructuras hídricas tan importantes en el momento que tengamos responsabilidad para gobernar, y también crear un ecosistema favorable para el emprendimiento, para la rentabilidad de las explotaciones agrarias en las zonas rurales y que tengáis un futuro en vuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ser mucho más breve que mis compañeros. Yo soy Javier Cortés, soy presidente de Vox en la provincia de Sevilla y soy diputado en el Parlamento de Andalucía y estoy de portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y también de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural.
Y bueno, yo venía a explicar un poco, y voy a ser muy breve para no extendernos y sobre todo para que ustedes puedan intervenir, que yo creo que es lo más importante. Venía a explicaros un poco por qué la semana pasada nos opusimos a la nueva ley de economía circular que entra en el Parlamento de Andalucía y que bueno, va a salir con total seguridad porque depende de una mayoría absoluta, que de hecho es del grupo parlamentario que la propone. Y quería explicaros un poco el por qué hemos presentado una enmienda a una ley que va a tener una gran campaña de marketing alrededor de ella, que vais a pagar vosotros, los contribuyentes, y donde todos los medios de comunicación, públicos y privados, pues hablarán con unas bonitas palabras y de unas estupendas intenciones que tiene esta ley de economía circular, pero que va a tener unas consecuencias muy importantes contra aquellos que generan riqueza y que generan puestos de trabajo en lugares tan importantes como es el mundo rural, que de hecho yo creo que sois los principales precursores para mantener a los jóvenes precisamente en sus pueblos, en aquellas zonas que no quieren abandonar, pero que por desgracia, por falta de oportunidades, se ven condenados a irse al extranjero o irse a las grandes ciudades. El otro día en el Parlamento de Andalucía, todos los grupos parlamentarios, desde el Partido Popular a Podemos, es muy curioso porque hablaban en los mismos términos, ¿no? Hablaban de la protección del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático, hablaban de agua regenerada, de la gestión de residuos, del reciclaje, del uso racional de los recursos naturales. Entonces yo empecé la intervención diciendo, bueno, ¿y quién está en contra de eso? O sea, ¿qué agricultor, qué empresario, qué autónomo, qué político está en contra de defender la naturaleza, de defender el medio ambiente, de defender el mundo que nos rodea? Porque además vosotros sois los principales interesados en mantener el medio ambiente, porque es vuestro trabajo, es vuestra fuente de riqueza, es vuestra forma de relacionaros con la naturaleza, con el mundo, con vuestra familia, en fin, un poco. Llevaban el debate un poco al absurdo, ¿no? Y yo lo que les decía, digo, mira, hay dos formas de afrontar este problema del supuesto cambio climático, que el cambio climático podríamos hablar largo y tendido. Hay dos formas de enfrentarse a este problema. Hay una forma de enfrentarse que es como estáis haciendo todos, desde el Partido Popular a Podemos, y los englobo a los dos, que es de rodillas ante la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que si ustedes no sé si sabrán exactamente en qué consiste, pero la Agenda 2030 es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que si uno la lee, piensa que es la Carta de los Reyes Magos. O sea, uno lee la Agenda 2030 y dice, bueno, es imposible oponerse a esto. Habla, pues eso, de la protección del medio ambiente, del cambio climático, de las emisiones de CO2. Pero es que la Agenda 2030 tiene unas consecuencias perversas. Y el ejemplo lo tenéis en que los secretarios de Estado de la Agenda 2030 siempre son comunistas. Y eso es lo que luego se defiende en la Ley de Economía Circular. Hemos tenido a Ione Belarra, hemos tenido a Enrique Santiago, ahora tenemos a Lili Pestringe, y es precisamente Podemos el que está interesado en que se implante en todas las normativas la Agenda 2030. Y os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, China. A través de China hemos desindustrializado España. Los polígonos industriales, las fábricas han desaparecido. Ahora es China la que produce. Es la que hemos deslocalizado nuestras fábricas, las hemos llevado a China. China precisamente es una de las principales emisoras de CO2 y sin embargo nos callamos cuando le compramos los productos. O sea, si vamos a comprar productos o si queremos ir dirigidos hacia una economía que emita cuanto menos CO2 mejor, que eso yo creo que lo apoya cualquier persona normal, lo que no podemos hacer es sacar las fábricas de Europa y de España concretamente para luego comprarle a un país, que es el Partido Comunista Chino, que es el principal emisor de CO2, que de hecho no está ahora en la COP27 de Heidelberg, como nombraba Pedro, pues ¿qué va a ir allí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si está abriendo centrales para generar energía con combustibles fósiles, que es precisamente lo que estamos eliminando de Europa. O sea, es un sinsentido total. Y luego tenemos a Marruecos, otro ejemplo de lo que es la Agenda 2030. Un Marruecos que no está compitiendo con ustedes, con el sector primario español, sino que os está literalmente sustituyendo. Y voy a poner un ejemplo claro, que mis compañeros lo han comentado por encima, que lo comentó nuestro eurodiputado Jorge Busadet, de ayuda que ha llegado de Europa a Marruecos precisamente para modernizar la agricultura marroquí. Y estamos hablando de 1.600 millones de euros a través del Fondo de Desarrollo y de Cooperación Internacional. 234 millones de euros a través de los fondos de emergencia y 15 millones de euros para desarrollo de las ONGs.
Estamos hablando de casi 2.000 millones de euros. La obra, la obra de infraestructura hidráulica que necesitaba la provincia de Huelva, que era el desdoblamiento del túnel San Silvestre, que es para conseguir acabar con un problema hídrico que tiene la provincia de Huelva, que no es solamente un problema para los regantes, que por supuesto también, sino incluso para el consumo humano, cuesta 72 millones de euros, que ahora parece ser que va a empezar, porque es competencia estatal y parece que van incluidos en estos presupuestos generales. O sea, para que os hagáis una idea de la dimensión de los importes. O sea, es decir, necesitamos para solucionar un problema hídrico de toda una provincia de Huelva, que cuesta una obra que cuesta 72 millones de euros, no somos capaces de hacerlo porque no tenemos dinero, pero luego sí permitimos que Europa destine 2.000 millones de euros para hacernos una competencia desleal precisamente a vosotros que estáis en Lebrija, que están en Morón, agricultores que están en Murcia. O sea, es un sinsentido todo. Y yo lo que le decía al consejero, digo, bueno, esto vendrá de Europa, pero todas las normativas, todas las ayudas que salen de Europa, principalmente están potenciadas por el Partido Popular Europeo y por el Partido Socialista Europeo. ¿Por qué no viaja usted a Europa y le dice que esos 2.000 millones de euros los queremos, ahora que hablamos de la Ley de Economía Circular, para depuradoras, para plantas para desaladoras, para hablar del reciclaje, de la gestión de residuos, de alargar la vida útil? ¿Por qué no nos traen esos 2.000 millones de euros aquí a Andalucía? ¿Por qué se lo llevan a Marruecos, que luego compite deslealmente con nosotros? Pues todo ese es el sinsentido de la Agenda 2030, y como decía Pedro, con la paz o él con las infraestructuras hidráulicas, todo está perfectamente relacionado. Porque él ha hablado de Europa, él ha hablado del Congreso de los Diputados, y ahora aquí, en el Parlamento de Andalucía, gobernando un signo diferente al Congreso, se están redactando y se van a aprobar normativas que van en el mismo sentido, que es en traicionar al mundo rural. Y es que no hay otra, es así de sencillo. Se puede perfectamente defender la industria del sector primario y sin condenar a los productores del campo y de la industria española en general. Y yo el otro día le decía, mira, es que defender los intereses patrios, los intereses de España, es defender los intereses de todas esas personas que hoy tienen que elegir entre llenar la nevera, pagar la luz o pagar la hipoteca. O sea, es que aquí no estamos hablando de intereses patrios, me parece que estamos hablando del 12 de octubre, Día Nacional de España, ¿no? Que defender los intereses patrios es defender el pan de nuestra gente. Y si Europa está redactando normativas en contra de esas, pues tendremos que pensar si la relación que tenemos con Europa, o sea, si la que queremos tener con Europa es precisamente la que tenemos ahora. Y no estoy hablando en contra del euro, ni salirnos de Europa, ni buscar una autarquía, en absoluto. Pero tendremos que empezar a exigirle a Europa lo que no le estamos exigiendo ahora, que es lo que está pasando en muchos países miembros. Y luego, por ejemplo, para centrarnos también en la Ley de Economía Circular, yo le comentaba al consejero, efectivamente, si uno lee la proposición de Ley de Economía Circular, hay aspectos muy positivos que se podrían aprobar sin necesidad de ser negociados, cuando hablan de reciclaje, cuando hablan de gestión de residuos, de alargar la vida útil de los productos. Bueno, son cosas que suenan bien y que a priori cualquiera podríamos firmar. Hay otras cuestiones que, bueno, que se podrían negociar y luego aprobar, pero es que luego hay líneas rojas que no podemos permitir. Y estamos hablando, es que volvemos a lo mismo, es que la Agenda 2030 al final es más burocracia, más impuestos verdes, más redes clientelares, justificar la competencia desleal que estáis sufriendo los agricultores en el campo andaluz. Fijaros, es una ley que en su exposición de motivos, y voy a leer textualmente, fijaros lo que dice: la sociedad debe implicarse y comprometerse con el proceso mediante la modificación de sus pautas de consumo. De la modificación de sus pautas de consumo. ¿Os suena la famosa frase del ministro Garzón cuando decía que teníamos que comer menos jamón? Pues es que están de acuerdo, y esto es una ley que ha propuesto el Partido Popular con una mayoría absoluta, que si el Partido Popular no gobernara en solitario como en la anterior legislatura y tuviese a Podemos, al PSOE o a Ciudadanos gobernando con ellos, pues tendría que ceder, como es lógico, en parte de esa ley, pero es que la ha presentado con una mayoría absoluta. Y luego dicen, pero textual, que los ciudadanos deben abandonar la cultura de la propiedad de los bienes. O sea, tenemos que acabar con la cultura de la propiedad para pasar a una cultura de un pago por uso. O sea, un ataque directo a la propiedad privada. Y hablan de que las empresas que quieran licitar a los contratos públicos
pues serán premiadas siempre y cuando pues, los bienes que utilicen sean arrendados, es decir, por leasing, por renting, antes que ser comprados. Es un ataque a la propiedad y a la libertad. O sea, yo como empresario, como propietario de una pyme, como de una gran compañía, ¿usted qué tiene que decirme a mí si tengo que arrendar mi maquinaria, si no la tengo que arrendar, si la quiero comprar, si la quiero financiar? ¿Usted qué me está diciendo a mí? Pues eso es lo que viene con la ley de economía circular. Y luego, por supuesto, si uno lee la ley, una pérdida de soberanía absoluta de España con respecto a Europa y prioriza el derecho europeo antes que el derecho español. O sea, un ataque total a los intereses de España. Bueno, por supuesto lo tiene todo. Un registro público, dentro de la ley se contempla un registro público andaluz de análisis del ciclo de vida, que cuando uno habla con expertos, todos dicen lo mismo, Javi. Ese registro es más burocracia, más impuestos, más trabas administrativas. Y además la ley te dice que aquellas empresas que no estén inscritas dentro de este registro, que serán empresas que certifiquen que cumplan todas estas nuevas normativas, esas empresas no van a poder optar a subvenciones de la Junta de Andalucía. O sea, otro ataque a la libertad. O sea, empresas que digan, oye, pues yo no me voy a registrar en este registro público andaluz porque no quiero cumplir esas normativas, porque puedo demostrar que yo cumplo con la legislación medioambiental, que no cumplo ningún tipo de delito contra el medio ambiente y considero que desarrollando mi actividad y cumpliendo con el medio ambiente voy a conseguir menores costes, ¿vale? Pues usted hágalo, pero usted se queda fuera de las subvenciones, pero no solamente de las subvenciones, sino que usted no va a poder licitar a los contratos públicos de la Junta de Andalucía. Pues eso es lo que nos viene de camino. Y hay que explicarlo porque, acordaros de mis palabras, la campaña de marketing político que vamos a padecer los andaluces sobre la nueva ley de economía circular, muchos de ustedes van a dudar de por qué Vox no ha apoyado esto. Es más, no van a entender por qué hemos presentado una enmienda a la totalidad. Es un ataque directo a la libertad de todos los andaluces. Y luego, por supuesto, otra cosa más. Crea una oficina andaluza de economía circular. Otro gasto más para colocar otro chiringuito con su presupuesto público, por supuesto, con sus puestos de trabajo, que irán no técnicos, irán los de siempre, los amigos del partido de turno, que le deben, aunque le deben algún favor. Y hemos visto que esas funciones, que tiene cierto sentido esa oficina, la podría absorber perfectamente la administración andaluza, y esa parte de la administración andaluza que precisamente se dedica al reciclaje y a la gestión de residuos, que hay muchos funcionarios que hacen una labor extraordinaria, pero que esto es una vuelta de tuerca más. Luego, me podría extender, pero no quiero porque ya nos vamos a alargar demasiado. Simplemente para que os voy a poner un ejemplo que voy a tardar 2 minutos, pero para que entendáis perfectamente de qué va esta ley de economía circular, y os voy a poner un ejemplo totalmente relacionado con el medio ambiente. Yo, bueno, me he tirado 20 años, los últimos 20 años, trabajando en la empresa privada y he trabajado con pymes, con autónomos, con grandes compañías nacionales e internacionales de todos los sectores, del sector alimentario, del sector público, del sector turístico, con auditores, con consultores, con ingenieros, y he hablado con ellos y todos me dicen, Javi, no vais mal encaminados. Estos son más impuestos, son más trabas, es más burocracia, más redes clientelares en los ayuntamientos, porque la propia ley te dice que la Junta de Andalucía va a colaborar con las entidades, con los ayuntamientos de Andalucía para llevar a cabo todas estas reformas. Que además os voy a contar una anécdota, 30 segundos. Empieza el consejero hablando en el Parlamento sobre todos los sectores, los colectivos, las empresas que habían invitado al Parlamento para que escucharan la exposición del señor consejero, que de 20 minutos, 10 se dedicó a hablar de otra cosa que no tenía nada que ver con la ley. Y cuando salgo del Parlamento, después de mi intervención, me dicen 2 de ellos, oye, quiero que sepas que el único que ha dado con la tecla es usted. Digo, no me tutee. Y dice, bueno, es que el único que ha dejado claro que es un ataque a la libertad, a la propiedad privada, que es una sumisión a la Agenda 2030, que tiene unas consecuencias diabólicas, es usted. Es el único que ha dado con la tecla de que son más impuestos, más burocracias y más redes clientelares. Y estamos totalmente de acuerdo con esta enmienda. Ya los empresarios estamos sensibilizados con la defensa del medio ambiente, con el reciclaje y con la gestión de residuos. No hace falta una normativa más. Y ya, para terminar el ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que es la Agenda 2030 en el mundo rural, y va a pasar exactamente lo mismo con la gestión de residuos y el reciclaje. El mundo rural español en general y el andaluz en particular ya no es rentable.
ya no es rentable. Y hay muchísimas familias que están vendiendo su finca a precio de ganga, a precio de salto. ¿Y a quiénes se las están vendiendo? Se las están vendiendo a grandes fondos de inversión supranacionales, beneficiados por estas normativas, que ¿qué es lo que hacen? Que transforman la tierra. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad financiera y una economía, un pulmón financiero, que los agricultores, los pequeños agricultores o los medianos agricultores andaluces y españoles no tienen. Ellos compran una tierra de secano, que es un barbecho, y ellos tienen dinero, capacidad para transformarla. Vayan la tierra, hacen un pozo, hacen un embalse, consiguen agua y ya le dan riqueza a esa tierra. La cultivan de manera que lo que hacen son productos superintensivos, o sea, cultivos superintensivos, por ejemplo el olivar, contra el que no tengo absolutamente nada, pero ellos ya cultivan de donde antes había un secarral o una tierra de cereal, ahora sacan cultivos superintensivos y ya les da igual lo que valga el litro de aceite de oliva. Les da igual que valga 3 euros que 6 euros. Se han quitado de un plumazo toda la mano de obra. Y eso es lo que está pasando. Y es lo mismo que va a pasar con la gestión de residuos y con el reciclaje, que las grandes compañías supranacionales que van a tener capacidad financiera para adaptarse a las nuevas normativas se van a quedar con todo el tejido empresarial. Y la pyme andaluza es la que se va a quedar fuera de toda esta nueva normativa. Y ya con esto termino. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Por favor, ahora... el turno de preguntas, ¿vale? Sí es verdad que no tenemos mucho tiempo, nos queda aproximadamente una media hora. Pero bueno, para hacerlo un poquito por orden, si quieres preguntar, por favor, pues vamos a darle un paso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar? El tema de los jóvenes agricultores. Está muy bien. La Junta de Andalucía salió la lista de jóvenes agricultores y por lo visto lo que es el trabajo de 12, por lo visto dice que es un sitio privilegiado que tiene, y no hay nadie aprobado. Todos han cogido, los puntos han cogido la gente de los oídos y el secano. Resulta que un joven agricultor con 12 hectáreas le dan de 10 a 12 puntos. Y uno en Jaén, de secano, con 5 o 6 hectáreas, le dan 18 puntos. Van por delante mía con 2.000 personas aprobadas. De los 780 y tantas personas que han salido aprobadas, resulta que cerca de 500 son de Jaén y son de Córdoba. Entonces, ¿qué lo han hecho para la provincia de Villa? Para abajo de aquí. ¿Qué puesto de trabajo han empleado aquí? Se han cargado todo el mundo, pero yo creo vamos a tenernos que ir todo el mundo. Aquí, bajo mi humilde opinión, yo lo que estoy viendo aquí es que aquí va a haber dos clases. Aquí vemos clase pobre, media y rica. Y aquí va a quitar la media, que somos nosotros. Los que creamos puestos de trabajo, y a un niño pobre, que van a meter en pobre. Porque al ritmo que vamos, creo yo que al rico va a ser más rico y al material no lo va a meter en pobre. Es a lo que vamos, aquí hay una gran diferencia. Lo que acabamos de explicar, van a llegar los grandes fondos de inversión con gran capacidad que se han dado cuenta que el sector primario es fundamental porque hay una pandemia y al final las neveras se tienen que llenar porque todos tenemos que comer y están aprovechando esa competencia desleal. Esos lobbies, mira, la consejera de Agricultura, que además yo me llevo muy bien con ella y bueno, tengo que decir que es buena persona y bueno, se debate, ¿no? El otro día me lo decía, me dice, Javi, tenemos que empezar a montar lobbies en la Unión Europea. Porque no, pero es que ella hablaba para intentar defender a Andalucía. Digo, pero es que luego venís con las normativas. No, es que, lo que decían ellos, no, es que Bruselas. Digo, ya, Carmen, pero es que en Bruselas las normativas no las redacta un extraterrestre. O sea, una normativa la redacta un grupo de personas, que son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Y es que yo creo que, fíjate, que de alguna manera ellos ni siquiera se han parado en analizar cuál es el origen de los problemas. Ellos han entrado en una vorágine en Europa de que se han creído la Agenda 2030 y no se han parado a analizar cuáles son las dramáticas consecuencias que está teniendo. Y lo que decía él de los jóvenes agricultores, te voy a poner dos ejemplos concretos. Mi hermano y mi cuñado, se van a hacer los dos jóvenes agricultores. A mi cuñado en la Campana, con el mismo proyecto que hizo mi hermano en Córdoba, le han dado el 100% de lo que ha pedido y a mi hermano han dado el 60%. Con lo mismo. ¿Con qué van a tener? Pues un técnico de la Junta de Andalucía. Porque lo que quería es preguntar a todo el Parlamento quién ha hecho la ley de Dani y quién ha hecho la ley de Benito juntos. ¿Quién ha hecho o menos una explicación? Creo yo, porque
aquí antes de crear puestos de trabajo, a los chavales incentivarlos un poquito. ¿Entiendes? Aquí en el lado está, yo estoy viviendo, como he dicho los tres, aquí es irnos a los 400, borreguitos, dinero y a los ricos ricos. Pero la foto la pilar que por más de años que tiene un toro de aquí, haciendo la forma esta que está poniendo. ¿Perdón? Que no se pongan las pilas con el gobierno, que cuando vayan 10 años le dejan agricultores aquí. No. Para costar los costes de vida, el agua que tenemos y los costes grandísimos de la luz. Vamos, disparatados. No se va a poder mover. Ahora cuando acabe el compañero. Y ahora más allá el tema del agua. El agua que no tenemos en la boca. A ver qué hacemos sin agua. A ver dónde está la vida. Si no hay agua ni vida, ¿qué comemos? Y entonces, si no hay agua, ¿qué comemos? Nosotros estamos en una zona de reguerío. Si no hay agua, ¿dónde comen? ¿Dónde comen las coliflores, los brócolis, los cebollas, el tomate? Ese año cuántos puestos de trabajo han perdido aquí en Levilla, nada más en el tema por el tema del agua, pero había agua. Vamos, aquí presidente de los marismas, sabrá los puestos de trabajo que por la fase de agua han perdido este año. Se ha perdido para hacer una desalada. Es decir, la generación de riqueza que estábamos nosotros generando ha pasado con el año pasado y este año tenemos peores perspectivas para poner una desaladora ahí en el río y no le faltará agua. Pero entonces tenemos que volver a lo que dicen de Bruselas. Pero Bruselas no es la estrella lejana de la galaxia. Bruselas al final son los gobiernos que la componen, que son de los mismos lados, que les votan el PP y el PSOE. Y tienen una agenda que es la 2030, que yo lo he dicho aquí en esta sala, sentado hace ya 5 o 6 años, cuando empezamos a hablar de agua. Digo, no preocuparos de agua, tenéis que preocupar por la agenda 2030 y el libro blanco, porque nos va a terminar los agricultores. Porque además hay un diseño hecho desde Europa, no, hecho por tecnócratas, que hay los grupos de los lobbies de presión, que la agricultura no hace falta en Europa. Por eso están dando dinero para potenciar el norte de Marruecos, Egipto y toda África. Y no se enteran esos tontos, y perdonen que ustedes estas expresiones porque yo me cabreo, que África no tiene capacidad para alimentar a Europa. África tiene capacidad para hundir los precios en Europa, pero no para alimentar. Y no se entera, ¿o qué se creen que van a comer? ¿Qué se cree que van a comer cuando Europa, y sobre todo Andalucía, que es la despensa de Europa, no produzca alimentos? ¿De dónde lo van a traer? Del norte de África, de Marruecos, que ya lo has dicho, están dejando todas las tierras del sur, que son más pobres, que no tienen tanta riqueza, de estar yendo nada más al norte, para producir, para mantener este equilibrio que le va a hacer falta unos años, mientras que la agricultura andaluza. Porque no se puede estar todos los días con la misma tontería del cambio climático. Y a mí me gusta y os agradezco que habéis hablado, sobre todo de la paz. La paz no la entiende ni quién la ha hecho, porque además es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos decían en 2: acabemos con los agricultores y traigamos la exportación. Ya está haciendo en la paz no tiene otra historia. Si la paz, su objetivo cuando la Segunda Guerra Mundial era totalmente distinta a lo que es ahora mismo. Y si se llevan todo el día con el cambio climático, muy bien, yo no voy a negar lo del cambio climático, no voy a ser negacionista, pero ¿qué estáis haciendo? Que hace ya 40 años que tuvimos otros 5 años de sequía, que fue el 92-95, llovió y ya no han hecho nada. ¿Tú qué esperas? ¿Tú esperas que esto sea un desierto? ¿Que no tenemos que ir todos desde Peñaperro para arriba? ¿A dónde nos vamos? ¿A Madrid o a dónde nos vamos? O como nosotros de Mochinche no pasa nada, nos extermina y fuera. Esa es la verdad. La verdad, lo que pasa es que la verdad no se dice, y menos en los medios que ahora ha dado el boom de ecologismo. Mira, los agricultores no emitimos emisiones de CO2, claro que emitimos, pero somos más sumideros de CO2 que emitimos, porque nuestras plantas asumen más CO2 que emitimos. ¿Cómo no echen la culpa a quien estamos rescatando más CO2 de la atmósfera? ¿Cómo no echen la culpa a nosotros? Y a una vaca que se pere y no se la echa a los transatlánticos de un continente a otro llevando el trigo para caer los precios y volviendo para atrás. Hombre, ya está la hipocresía bien. Y no le echen la culpa a quien somos los cuidadores del medio rural. Porque nuestras plantas, vuelvo a decirlo, cada planta que nosotros ponemos consume CO2, pero muchísimo más del que nosotros emitimos. Y somos los que cuidamos el medio rural y el medio ambiente. En su definitiva, no son los yuppies universitarios desde Madrid, que no saben ni lo que es el medio rural. Pero sin embargo nos están condenando a zonas productivas como esta, dejándolos sin agua y sin poner ninguna infraestructura. Porque yo sé que si no llueve no hay agua. Pero oiga, hagamos algo.
empecemos a hacer algo, hagamos infraestructura, pongamos desaladoras, pongamos más barzas. Es que no llueve, ¿para qué quiere más infraestructura? Mire usted, si llueve y tengo un cubo de 10 litros y cuando llueva me se llena el cubo no tengo más, pero si tengo 20 cubos de 10 litros, cuando me llueva tengo 20 cubos y aguantaré más tiempo. Pero eso significa inversión, eso significa creer en la agricultura, eso significa creer en el medio rural y eso significa no venderle la alimentación a países terceros, porque nos está pasando con el gas y el petróleo. Menos mal que, por suerte, porque es por desgracia, no está haciendo frío ni lloviendo, o si no nos vamos a pegar tiritones este año con el precio del gas y todo, porque resulta que Europa la ha puesto en manos. Nosotros somos los niños yuppie del mundo, nuestro aire es limpio y traemos el petróleo de allí, el gas de aquí, con el fracking, me da igual, la comida de Marruecos, que le echan pero no pasa nada. Nosotros somos aquí los limpios, los hipócritas. Y os pido, como político, porque yo a todo el que veo como político le tengo que pedir que de una vez haya algún político que tenga un poquito de sentido común. No me hace falta que tenga tantos títulos universitarios, cuando los puede meter donde yo sé. Que tenga sentido común. Y que sepa lo que está haciendo con Andalucía. Y que sepa lo que está haciendo en una zona como esta. Una zona como esta es privilegiada, porque es una zona donde tenemos una capacidad de producción de alimentos de calidad bien hecho. Estamos en la vanguardia de todo. Pero, oiga, no podemos luchar con tantas cosas. Ya no podemos luchar con la climatología, no podemos luchar con tantas imposiciones burocráticas. Que, hombre, que un agricultor ya no sabe producir, tiene que saber primero arreglar papeles. ¿Y producir? ¿Quién produce? ¿Quién produce? ¿Marruecos? Pues que siga la cosa así. Además, que siga como está y que nos llueva. A ver dónde vamos con este año. Comerán en Europa quien tenga dinero. Porque el producto va a haber de Marruecos. Pero el que ahora ya no van a valer lo que vale, porque eso está ahí diseñado para caernos los precios. Cuando aquí no haya, por la sandía, además, de hecho, este año pasado, cuando no había sandía aquí, ¿quién podía comer sandía? ¿Verdad? Porque se entera un poquito los yuppies ratones universitarios, hombre. Se entera y decírselo así, hombre. Porque ya está bien, necesitamos infraestructura. Y nosotros tenemos ahí una tubería metida desde el río, que la tenemos nosotros, que debemos estar regando en la otra sequía. Nos la tienen prohibida. Y ahí no me hay que montar una desaladora. Y tiene todo bajo Guadalquivir la riqueza que genera. Y eso sí que es economía, eso sí que es economía circular. Eso sí que es economía circular. Porque el dinero de aquí no se va a las Islas Caribe ni a ningún lado, se queda aquí y sale de ahí a la puerta. Eso sí que es economía circular. Que la economía circular tiene otro concepto muy distinto. Pero para mí, economía circular es el bajo Guadalquivir. Que un euro que se produce, un euro que da la vuelta y vuelve. Y eso es lo que nos hace falta. A veces debemos empujar. La próxima vez se sienta aquí con nosotros. Sí. Le voy a llevar al Congreso. Lo que es verdad que hay un ataque. ¿Cómo pedimos? Agua nada más. Hay un ataque generalizado. Bueno, y a ver la paz esta nueva cuando la intentamos a ver cómo viene también. Sí. Vienen con nosotros, ya lo he dicho yo entre los dos mandames, vienen con nosotros. Van a quitarle la mascarilla, vienen con nosotros. No, hay un ataque generalizado, eso es verdad, ante el modelo del agricultor profesional. Y me ha gustado lo que has dicho, es decir, no le echemos la culpa a Bruselas, muchas veces es el propio Estado el que lo implica. Por ejemplo, con el plan estratégico ya nos parece malo, pero es que hasta última hora nuestro Ministerio de Transición Ecológica lo ha estado frenando porque le parece poco verde, le parece que tiene pocas obligaciones verdes el Ministerio de Transición Ecológica. No hay que irse a Bruselas. Y es verdad que hay un marketing verde, que las ONGs están liderando la narrativa contra el modelo de agricultura profesional y solamente quieren un modelo, que es el modelo agroecológico. Y nuestra batalla ahí es decirle que el modelo agroecológico está muy bien, pero que tiene que coexistir con otros modelos, porque somos muy diversos. Ese es el modelo europeo de agricultura. Una cosa importante de las ONGs y cómo monopolizan y llevan ese debate, y luego al final los gobernantes les hacen caso. En Europa hay un instrumento que se llama la Iniciativa Legislativa Europea, ¿vale? Que se reúnen firmas de los ciudadanos europeos para pedirle a la Comisión Europea que legisle. Y las dos iniciativas que han alcanzado más firmas, que han superado más de 1 millón de ciudadanos firmando, son de firmas generadas o subvencionadas por las ONGs ecologistas. 1, para prohibir el glifosato. 2, para prohibir la cría de animales en jaulas. Esas han sido las dos grandes iniciativas, porque están detrás, porque son muy poderosos y porque hay dinero y el marketing verde. El marketing verde se dedicaba a producir y ellos se dedican a comer ese cuento. Tú, cada vez más en Bruselas es difícil, y por eso hay que venir, mantener ese tipo de debate, porque cuando hablas con un funcionario,
rápidamente y les metes estas cuestiones y hablas de la realidad del campo, ellos te empiezan a mezclar palabras. Te empiezan a decir, no, porque queremos un tema integrador, resiliente, sostenible, inclusivo y holístico. Pero bueno, ¿y la realidad? ¿Y la realidad qué? Y ese es el debate. Ese es el debate al que nos Ya, enfrentamos. lo que pasa es que, además, Pedro, yo pienso que hay una cosa, que es que los mismos lobbies que están en un momento dado fomentando y pagando a grupos ecologistas y esas plataformas de dinero y tal, son los mismos fondos de inversión que a la vez ponen trabas burocráticas al sector agrario europeo y lo hunden y le ponen soga, y a la vez invierten a través de otras empresas en agricultura convencional y superintensiva en el norte de África. Entonces, eso es lo que hay que pensar, que aquí hay una cuestión en la cual, ¿cuáles son los intereses oscuros de lo que hay detrás? Es decir, es una idea muy bonita el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de la Agenda 2030. Hombre, conocemos ideologías muy perversas que también eran internacionales y que iba a acabar con la pobreza de los obreros y no sé cuántos, y cómo han funcionado luego de manera práctica en determinados países, ¿no? Esas ideologías internacionalistas. La Agenda 2030 no deja de ser eso, una idea muy bonita y tal, pero ¿quién está detrás? ¿Cuáles son los oscuros intereses que hay detrás? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y además es que hay estudios, por ejemplo, en el tema de los lobbies ecologistas, de la Fundación Toro de Lidia, por ejemplo, tiene uno sobre medio rural y sostenibilidad, de las plataformas económicas que hay detrás de todos los grupos animalistas, esto en el tema animalista contra la ganadería y todo eso, pero que estamos hablando, estamos hablando de fondos de inversión o de empresas o de grandes multinacionales tipo Amazon, Disney, es decir, que están financiando a todos estos grupos que luego tienen Bill Gates. La empresa Bill Gates, con las 300.000 hectáreas, 300 millones de hectáreas que tienen ya, para que pongan cubierta verde en Europa mientras que él produce allí, luego la alimentación mía. Y la alimentación además es una cuestión, la alimentación es una cuestión de seguridad nacional. La alimentación, que controla los alimentos, quien controla el agua, quien controla ese tema de cuestiones, son cuestiones fundamentales si tienes una visión nacional, si quieres proteger a tu gente, si quieres proteger a tu nación. Y todo eso ahora mismo vemos que precisamente gente tan importante que le hemos dado tanto valor con la crisis del COVID, como eran los agricultores, los ganaderos, que a los españoles no nos ha faltado un plato de comida, ni las despensas llenas y tal, y se les ha dado valor, pero luego la realidad es que no hacen más que ponerle trabas, burocracia y tal. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por eso, nosotros que tenemos una visión nacional, por la importancia que tiene tener esa visión nacional, esas fronteras, ese compromiso con la gente, con nuestras comunidades rurales, con la dimensión social que tiene el sector agrario, porque si no tienes esa visión es muy difícil defendernos en un mundo globalizado donde vemos tantos intereses contrapuestos, tanta gente que está presionando en Bruselas para ponerle la soga a los agricultores. Entonces, en un mundo globalizado es precisamente donde más fuerza tenemos que tener a la hora de defender esa visión nacional que defienda a nuestro sector agrario, a nuestro sector alimentario, etcétera. No es una cuestión de pelearnos unos con otros, los de esta provincia con los de al lado, la autonomía esta con la otra y no sé qué. Para defender al sector agrario hay que tener una visión nacional que otros países europeos sí lo han hecho a la hora de defender sus productos bajo el paraguas nacional. Y ese paraguas nacional se va a revertir en la rentabilidad de nuestras explotaciones, en la dimensión social del campo, en defender, digamos, nuestros intereses frente a toda esa burocracia verde, que los propios informes que os he dicho de la Comisión Europea estaban diciendo que eran negativos para el sector agrario. ¿Por qué hay tanta presión? ¿Por qué hay tanta insistencia en ponernos los grilletes? Por lo que porque yo hace ya en el 90... Está claro. Cuando empezó la Agenda 2000... Tanto verde, digo que no cuidaría los bosques ni nada. Cuando empezó la Agenda 2000, que es donde empieza el gran problema. En la Agenda 2000 empieza el gran problema. Pues yo en reuniones le decía, cuando estamos parando las pateras, digo, no destrozarlas, guardarlas que algún día las tendremos que con nosotros para pasarlas a Marruecos. Ya se está dando el proceso. Pareciera en aquel momento un cachondeo. Bueno, pateras. Digo, pues no meterle, no, porque con la línea que llevamos tendremos que con las pateras para nosotros pasar para allá. Porque están quitándonos nuestra capacidad de producción. Y producimos alimentos de calidad, con certificaciones. Lo que no hacen, quitando Europa, ningún país de este continente. Y sin embargo, nos dicen que compitamos con quien está utilizando todo eso, y si no vamos competiendo, que nos vayamos. Todo absurdo. Y a
habrá que ver alguna vez políticos que de verdad defiendan de verdad, porque el problema que tenemos los agricultores es que nos dedicamos más a trabajar que a tener lobby y a tener todos los días en una asociación para que me den una suba y como y entonces nos dedicamos más a eso. Y nosotros lo que queremos es producir, trabajar y agua. Porque con agua Andalucía anda, sin agua Andalucía se muere. Eso quien no se lo tenga en la cabeza está apuntado, porque el turismo también necesita agua. No vaya a creer que el turismo bebe casero, bueno, bebe cubatero, pero agua. Me enterando una vez que con agua Andalucía anda, y no se muere. Y nadie está haciendo nada por esto. Pero es que además, mira, Andalucía con agua tendría pleno empleo. Hombre, Andalucía con agua tendría pleno empleo. Y en vez de tener la cultura del subsidio que tendremos, que tenemos en los pueblos, en el mundo rural andaluz, la gente invertiría, innovaría, habría pequeños propietarios con capacidad económica suficiente porque sus productos serían rentables para seguir invirtiendo en otros sectores. O sea, sería todo un círculo vicioso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos a políticos que realmente tengan, como dice Ricardo, que yo creo que es la clave, una conciencia nacional importante. Yo el otro día hablaba con la consejera y me decía, no, es que Europa, no, es que Bruselas, tal. Digo, bueno, vamos a hacerlo mucho más sencillo, Carmen. ¿Por qué no diseñamos una campaña, que eso depende de ustedes, de consumo del producto nacional y andaluz? Vamos a concienciar a los andaluces de que aprendan a mirar el etiquetado en un supermercado y que a lo mejor el producto nacional a día de hoy es más caro. Venga, te compro, que no estoy de acuerdo, pero yo era un poco por ridiculizarla. Te compro que no podemos luchar contra los precios de productos de terceros países que entran, pues tal. Vale, de acuerdo. Pero ¿por qué no haces una campaña para que los andaluces sepan si están comprando un producto español o si están comprando un producto de fuera? Y la gente, habrá personas que no podrán optar por esa campaña porque económicamente irán al producto más barato. Pero habrá otra gente que sí podrá, que de manera solidaria, a lo mejor no todos los días, pero un día a la semana decide comprar productos españoles. Pues no se atreven. No, pero que el problema de los productos más baratos que vienen son mentiras. Son mentiras. Nosotros tenemos más tecnología, más capacidad de producción que todos los países terceros que venden aquí productos. Que nos pongan las mismas condiciones. Que me dejen esclavizar a niños con 8 años. Y no sean tan hipócritas que se arrancan las vestiduras. Que me dejen esclavizar o semi-esclavizar a niños con 8 años. Que me dejen pagarle $5 al mes. Que yo pueda echar todos los productos que quiera. Y que se quiten que no se desgarren más las vestiduras los samaritanos estos. Pero si nosotros somos más competitivos, estamos compitiendo con unas reglas del juego que no nos beneficia y somos capaces de competir. Hombre, pero si encima me dice a mí que yo compita con quitar posando niños, donde no hay seguridad social, donde no hay nada, y donde hay todos los pesticidas que aquí están prohibidos. Pues esa es la campaña que hay que hacer. Y no gastar tanto dinero de los fondos en el derecho, que ahora están llenos la televisión de anuncios. Fondos en el derecho, el Ministerio y Europa. Venga, y digo, bueno, ¿y ese dinero para qué? Venga a tirar dinero sin ponerlo a trabajar. A ver, hay preguntas ahí al fondo. Quería preguntar, si puede contestar, es que he leído varios artículos que le están demoliendo muchos envases en España. ¿Es lo cierto? Sí, es cierto. 108, se están demoliendo determinadas estructuras, infraestructuras hídricas, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, los informes, digamos, de demolición y las razones en general tampoco lo sé específicamente, pero sí que te podría decir de que hay un ataque, por ejemplo, en el PERTE del agua ahora mismo, que es de los fondos estos de Next Generation, en todo ese PERTE, que no sé cuánto, tiene una dotación importantísima de muchísimos millones de euros, no hay nada en todo el PERTE para lanzar proyectos de infraestructuras. Son todo proyectos de digitalización, de sensores, de ver si hay pérdidas de agua, pero en infraestructuras ni un duro. Es decir, en España el tema de las infraestructuras hídricas está absolutamente demonizado por el gobierno que tenemos y sobre todo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera y en general pues la Directiva Marco de Agua también nos prohíbe el tema de los trasvases y todas estas cuestiones, pero es que en España no hay ningún tipo de voluntad ni de compromiso con las infraestructuras hídricas, incluso quieren destruir determinadas infraestructuras. O sea que os he dicho antes que los presupuestos que aparecían en las partidas de los planes de Cuenca, desde hace décadas, no se estaban ejecutando las infraestructuras que estaban comprendidas dentro de esos planes de Cuenca.
Solamente la ejecución era un 7%, un 8%. Por lo tanto, aquí no se quiere hacer ningún tipo de infraestructura y dice, bueno, pues que los ríos corran solos, que hay que quitar las presas, hay que liberar el agua. Es decir, vamos a ver, toda la vida se ha utilizado la ingeniería, las infraestructuras, que es lo que decía antes, mucho que hay un cambio climático, no sé qué, pero entonces si dejamos el agua sola, no hacemos absolutamente nada, no hacemos ninguna infraestructura, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir todos a vivir a Madrid? Como decía usted antes. Es decir, o sea, desde que el mundo las personas han construido tanto temas de obras hídricas como infraestructuras, puentes, túneles, precisamente para... Europa es un medio ambiente antrópico que lo ha transformado el hombre. Por lo tanto, lo que están planteando ahora mismo, que es la mínima intervención en el medio ambiente, hablabas antes de los incendios, las masas forestales ahora mismo nos están recogiendo, no te dejan meter el ganado, no te dejan podar una encina, no te dejan hacer un cortafuegos, no te dejan hacer nada, con los usos de toda la vida, de la gente que ha estado realmente gestionando el patrimonio ecológico. Pues sí, ha habido incendios toda la vida, pero estaban controlados porque te dejaban controlar el tema del barbecho, te dejaban hacer pequeñas quemas controladas, estaba el monte limpio, había mucho más ganado. Y lo que está viendo ahora mismo es una masa forestal que es imposible por muchos medios que metan ahí para invertir, que dicen, no, hemos metido un montón de millones en nuevos medios. Si no hay que invertir en ese momento, tanto en medios y en helicópteros, lo que hay que hacer es limpiar el monte un año antes. En vez de gastar tanto dinero, le doy una recomendación de la madre. Que compre un día de piara de cabra y lo vea, la suerte en el monte. Ya tiene el linfoma y todo el año trabajando, ¿verdad? Efectivamente. En el monte. Donde el ganado declarado no puede pastar en tierras declaradas para construcciones, ¿os ayuda? ¿Perdona? Vamos, el ganado subvencionado, una piedra de oveja, que tiene su subvención y de su ayuda. No puede pasar en tierras que tienen ayuda y que están subvencionadas. ¿De qué habla? ¿Del tema de los ecosquemas? No sé, en principio sí, habría que ver la cuestión. No, el ganado que tiene ayuda y el ganado que tiene ayuda. No puede estar ganado en la tierra que tiene ayuda. Yo creo que sí. Creo que sí, pero vamos, no sé exactamente. No, ahí a lo mejor Bueno, también pone de la reforestación. No, los pastos no. Los pastos, un algodón desbrozado o una nube en pie. Va a meter una piedra de oveja y automáticamente le ha denunciado el agricultor y el ganadero. Porque cobran ayuda a los dos. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, eso sí no puede ser. Se considera doble financiación. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso no tiene sentido, pero es verdad. Eso está fijado en la reglamentación como doble financiación. Doble financiación. A ver, hay más comentarios. Quería hacerle una preguntita. Tanta preocupación como tenemos con el cambio climático y todo el lío ¿por qué no se preocupan un poco en mirar en los vertederos? Que los vertederos son para reciclar, ¿no? Según dicen las normas. En los vertederos, el 90% de la basura que entra en los vertederos va directamente al vertedero. No se recicla. Plástico, lata, botella y de todo. Os lo digo porque me he llevado 20 años trabajando de conductor, llevando basura al vertedero. Y ahí no se recicla, bueno, he dicho el 90, el 70 o 80%. Sí, de eso es cierto. Y eso hay que decirlo, ¿no? La Unión Europea. Y eso produce más CO2 que toda la marisma está llena de tractores trabajando. Eso, la Unión Europea, en ese caso, es consciente, ¿no? De ese caso, el tema de los vertederos y el tema del porcentaje de reciclado. Y por eso, de aquí a un año, va a haber normativa específica en este tema, ¿no? Ese tema de toda la gestión del desperdicio, en este caso, desperdicio alimentario, ¿vale? Y se plantean cuestiones como cómo fomentar el reciclaje de todo ese desperdicio que va al vertedero. Ese tema se va a incluir y es una de las cosas positivas, como siempre vamos a ver cómo lo incluyen. Otros temas que han salido a colación aquí y que son importantes porque lo vais a ver, que salen en las noticias dentro de unos meses.
El tema del etiquetado obligatorio en origen. Son cuestiones que la Unión Europea va a proponer en los próximos meses. El tema del etiquetado, vamos a ver cómo lo hacen. Y el otro tema importante, también es el tema que hacía referencia, el tema de agricultura es sumidero de carbono. Pues también ahí, como intentan compensar y porque son conscientes de la situación complicada, no solamente en esta zona. Los agricultores llevan mucho tiempo en pie de guerra en Holanda, en Alemania, en Francia, y eso está llegando. ¿Creéis que no se os escucha? Se os está escuchando. La gente ya, antes, los agricultores europeos, los representantes, hablaban con la jerga comunitaria, siempre, ¿no? Todo muy... Ahora ya no. Ahora dicen, y denuncian que a veces quieren volver a la agricultura medieval, y los funcionarios se enfadan, pero ya está cambiando. Y entonces en ese tema también, en el sumidero de carbono, va a haber propuestas específicas para dar ayudas por hectárea a los agricultores en función del sumidero. Vamos a ver si ese montante... Primero vamos a ver las obligaciones para recibir ese dinero y vamos a ver a qué montante llega. Y vamos a ver si no se queda simplemente en una cuestión de marketing verde. Pero son cuestiones que se van a poner encima de la mesa. Vamos a ver si verdaderamente compensa. Al final los agricultores, aquí hay un error. Un error. Bueno, ideológicamente. Bueno, ¿tú has acabado? A ver, seguimos. Yo le puedo decir que hay millones de kilos de plástico agrícola enterrados en los vertederos. Sí, no, si eso lo sabemos, si eso es conocido, si eso no es una sorpresa, mucho. No sé si millones, pero... De un camino o dos, que son 50 toneladas. No, millones. ¿Sí? Pues eso es que son áreas, son cosas positivas donde la legislación tiene que actuar. Perdone, ¿sabe usted por qué? Porque en todas las comunidades europeas hay accionistas que son políticos. Hombre, tendrán también otras cosas, pero después, no sé. A ver, ¿hay alguna pregunta, comentarios? No sé si... La última No, espérate un segundo, a ver si hay alguien más que quiera tomar la palabra. O sea, algún comentario, alguna cosa que se quiera sobre los temas que hemos... Y si no, pues... Venga, sí, no. No, que yo era solamente comentar, yo sé que están viendo el rescate de CO2, el sumidero que somos, nos va a dar una ayuda. Mire usted, a mí no me diga que ponga cubierta vegetal. Cubierta vegetal que pongo, ¿yo qué como? ¿Qué me va a dar una cubierta vegetal? Usted me paga y yo que consumo con mi tractor y eso. 5 toneladas de CO2, ¿cuánto consume mi planta? 20 toneladas, compréndeme usted con 15, déjame usted producir, porque yo estoy comiendo 15 más de las que yo produzco. No me digo, te pongo una cubierta verde y te doy 600 euros. Pero no sabes que esta infraestructura con 600 euros no te paga ni el agua. ¿Por qué te crees que dónde cogen? Nosotros no queremos tanta ayuda, nosotros queremos agua que nos dé el trabajo. Eso está claro. Yo llevo muchos años en esto. Antes, es verdad que cuando iba a los agricultores, yo llevo desde el año 2000 allí. Antes trabajaba para los agricultores y la gente venía a las ayudas de la PAC. Y eso cambió. Y ya cuando pasaban los años, a mí los agricultores venían, y ya las ayudas de la PAC son importantes, pero venían con el tema del comercio, con el tema de cadena alimentaria, con el tema al final del agricultor que quiere competir y al final quiere vivir del mercado. Porque antes había la visión esa del agricultor que venía a pedirte cosas de la PAC. ¡Ah, están aquí con la PAC! No, eso ha cambiado, lleva tiempo que ha cambiado. Los agricultores tienen otras exigencias que van más allá de la PAC y quieren vivir del mercado. Claro, ya está. Ya está, eso es así. Y todo el dinero que lo gasten otra cosa. Pero un mercado, evidentemente, como hablabais antes, un mercado donde haya libre competencia y donde no haya una competencia desleal. O sea, para que haya libre mercado tiene que haber una competencia leal. Porque si las personas que compiten en ese mismo mercado tienen unas condiciones distintas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista medioambiental, etcétera, entonces ahora mismo se está hablando del tema de las cláusulas de espejo, de una serie de cuestiones, pero por ejemplo en el tema laboral ahí no se va a tocar nada. Y lo que decía usted, es decir, tú no puedes competir con unos salarios tirados por los precios en unos países que son autarquías, que no tienen ningún tipo de derechos laborales, donde no hay ningún tipo de democracia, que se están poniendo como ejemplo ese tipo de regímenes, y evidentemente lo que tendríamos que darle el valor a lo que era lo fundacional de la política agraria común, la preferencia comunitaria, que eso es lo que a nosotros nos ha venido también muy bien como agricultores, es decir, todo el espacio económico europeo, todas las exportaciones en el espacio económico europeo y fuera también de Europa,
nos ha venido muy bien para el sector agrario, pero sobre todo ese espacio económico europeo fuerte. En el momento de que los acuerdos esos de libre comercio con países terceros, que además son autarquías, que no hay democracia, no hay leyes laborales y pueden utilizar ellos todos los pesticidas y todo lo que les dé la gana para competir contra nosotros, evidentemente eso no es competencia leal, no es libre mercado, ni es libre comercio, ni es nada. En los próximos meses también vais a ver, porque va a estar, antes hablábamos de la publicidad que se le va a dar a la ley de economía circular, también se le va a dar mucha publicidad por parte de ciertos políticos a las nuevas cláusulas en los acuerdos comerciales, ¿vale? Pero son para los nuevos acuerdos comerciales, es decir, las cláusulas de espejo o de protección con el tema fitosanitario con Sudáfrica no se van a aplicar. Se les ha obligado el tratamiento en frío con la naranja y hacen lo que quieren. El tema de Marruecos, como son acuerdos, Marruecos, que nos fijamos en Marruecos, pero el problema para esta región es Turquía y Egipto, que eso sí que están creciendo y tal, y esos acuerdos no se van a modificar. Y el acuerdo de Mercosur, que llega también ahora en estos meses, que hay que ratificarlo con el tema del arroz, como siempre, como producto sensible, tampoco va a incorporar esas cláusulas, porque ya se ha negociado, ¿vale? Están hablando de acuerdos de cara al futuro, pero los acuerdos que nos importan ya están firmados. Mercosur ¿vale? va a ser letal, Mercosur va a ser letal. Podríamos hablar largo y tendido de millones de cosas, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos.